Bienvenidos al tercer taller familiar, correspondiente al ciclo de talleres familiares que hemos estado realizando. Este taller está a cargo de la señorita Genoveva Morales, la terapeuta ocupacional del programa, y la señorita María José Ruiz, la trabajadora social. En esta ocasión, el tema a tratar serán los factores de riesgo y los factores protectores que existen en todo tratamiento de rehabilitación. Los objetivos que tiene este taller son conocer la definición de factores de riesgo y factores protectores, identificar la importancia de disminuir la exposición a estos factores de riesgo, identificar factores protectores presentes en su entorno y conocer la importancia de las rutinas equilibradas. Para comenzar, es importante saber ¿qué son los factores de riesgo? Bueno, un factor de riesgo es aquello que aumenta las posibilidades de que el riesgo se produzca, lo que no implica que necesariamente deba ocurrir. Por lo anterior, los factores de riesgo en adicciones se presentan como disparadores del consumo de sustancias. Entonces, ¿qué son los disparadores de sustancias? Bueno, en rehabilitación de adicciones se nombra disparadores a los hechos que promueven un consumo tras un periodo de abstinencia y que producen una recaída. La ciencia ha enseñado que el estrés, ciertas cosas o situaciones relacionadas a la experiencia con las drogas, incluyendo claramente también el alcohol, como personas, lugares, olores y estados de ánimo, así como la exposición misma a las drogas, son los factores más comunes que producen una recaída. La aparición de los disparadores genera en las personas con adicción un ciclo similar al que vamos a ver a continuación. Cuando surgen los disparadores, también aparecen todo lo que son los pensamientos relacionados al consumo. Si estos pensamientos no se logran modificar o cambiar, es muy probable que en el usuario aparezca un craving, que es este deseo irrefrenable de consumo. Se les dijo o se les mencionó en el taller anterior cómo detener un craving, ¿cierto? O desconectar un craving. Pero si no se logra desconectar este craving, es muy probable que el usuario finalmente consuma nuevamente alguna sustancia. Es por eso que cuando surgen los disparadores es muy importante realizar una parada de pensamiento. O sea, podemos detener este proceso cuando se desvía el pensamiento y no se llega al craving. Para eso hay diversas técnicas que se pueden implementar, muchas de las que ya también se mencionaron en el taller anterior, ya como una parada de pensamiento, ¿cierto? Distracción, desconectar. Es importante que se tengan en cuenta todas estas técnicas. Cabe mencionar también que todo este proceso es un proceso automático que se genera cuando surgen estos disparadores. En cuanto a los tipos de disparadores, tenemos dos tipos. Uno son los disparadores internos, y que es todo aquello que esté relacionado a las emociones, ¿ya? Y también están los disparadores externos, que es aquello que está relacionado con lugares, situaciones o personas. Algunos ejemplos de disparadores internos tenemos como la tristeza, la rabia, la ira o el enojo, la alegría, muchas veces también la soledad o la melancolía y la frustración. Como disparador interno, el que más predomina normalmente es la soledad o la melancolía. Y ahora algunos ejemplos de disparadores externos. Algunos de ellos son los lugares de consumo, los ex o los pares de consumo, que haya también consumo de OH o drogas en su hogar, los olores o ver consumo de OH, THC, COC o PDC. Es muy importante también tener en consideración que si el usuario se ve expuesto frente a alguna de estas situaciones, ya como a estos factores de riesgo, que él probablemente no va a identificar o no va a querer decir que le pasen cosas, o quizás no le va a pasar algo desde la inmediatez, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no le vaya a causar nada.
es muy probable que quizás en la noche aparezcan los sueños de consumo o los pensamientos de consumo. Y eso a la larga puede generar el deseo de consumo, ¿ya? Entonces, es importante, ojalá, evitar todos estos escenarios de riesgo o reducirlos al mínimo, sobre todo cuando ellos todavía están en esta fase de tratamiento donde se está trabajando para una rehabilitación futuro y ojalá prolongada. Entonces, aquí ustedes como familia son el apoyo primordial que se tiene para ellos, donde ojalá se evite el exponerlos a estas situaciones, si es a las discusiones, a las peleas o a las celebraciones grandes, aunque sea un asadito, que si hay consumo de alcohol y el usuario tiene un consumo problemático, es muy probable que le cause algo, ¿ya? Pero ellos quizás no van a querer también referir que se sienten mal o que se sienten incómodos, porque no quieren como echar a perder la fiesta, por así decirlo, o tener que ser como un problema para todos. Es por eso entonces que ustedes como familia tienen un rol muy importante de lograr ver y evidenciar finalmente todas estas pequeñas características o rasgos que el usuario quizás puede presentar como molestia, incomodidad. O en la misma noche, quizás ahí también se pueden presentar. Entonces la responsabilidad también es de parte de usted, y no solo del usuario, de controlarse, por así decirlo. Ahora veremos cómo afrontar estos factores de riesgo. Bueno, en primer lugar, siempre se va a recomendar disminuir o evitar la exposición a los factores de riesgo. Ahora bien, en el caso de no lograr el punto anterior y ante una exposición inevitable, se va a recomendar, primero que todo, comunicar y generar un espacio de confianza donde el usuario les pueda a ustedes reportar como familia cómo se está sintiendo, ¿ya? También utilizar estrategias de distracción, todas aquellas vistas en el video anterior, como les había comentado un poquito antes, ¿ya? También realizar actividades que sean del interés del usuario. Por ejemplo, si ustedes saben que a él le gusta jugar cartas, decirle juguemos cartas y hablar de algún grupo musical, ¿cierto? La cosa es desviar estos pensamientos. Y como último, también tenemos que mantener una rutina equilibrada, ¿ya? Para disminuir todos los factores estresores. Es muy importante este punto y lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Ya, una vez hablado de los factores de riesgo, también tenemos que conocer cuáles son los factores protectores, ¿ya? Los factores protectores serán todos aquellos que aumenten la probabilidad de que una persona desarrolle alguna conducta que favorezca un desarrollo saludable, ¿ya? Por lo tanto, aquí en adicciones son todas aquellas acciones que van a favorecer la mantención de la abstinencia. Dentro de los factores protectores se encuentran familias y pares no consumidores, el conocimiento por parte de los cercanos respecto a la enfermedad, ¿ya? También la conciencia de enfermedad por parte del usuario y también de su entorno, los vínculos sanos, ciertas relaciones interpersonales que sean sanas y a todo aquello que tenga que ver con el equilibrio y la rutina y la planificación de las actividades. Ahora vamos a desarrollar este último punto que tiene que ver con el equilibrio de las rutinas y la planificación de las actividades. Para comenzar, les iré contando de una técnica que se llama control y planificación de actividades, ¿ya? Esta técnica tiene como objetivo modificar los hábitos del usuario en función de sus actividades, que por lo general antes de ingresar a tratamiento giraban siempre en torno al uso de sustancias, ¿ya? Cuando los usuarios se están recuperando, están en este proceso, se deben enfrentar constantemente a mucho tiempo libre en sus manos. Y las actividades relevantes al uso de droga deben ser sustituidas por actividades positivas para el paciente, ¿ya? Esto es algo que se debe entrenar y practicar constantemente. Es por eso que al menos los usuarios cuando están en el centro de rehabilitación siempre se va trabajando con respecto a la planificación de actividades y le hacemos harto de énfasis. Ya no sé si ellos les habrán contado, pero se les entrega una planificación de fin de semana donde ellos deben colocar las actividades de ocio y tiempo libre en ciertos horarios. Esto con el fin de poder planificar su fin de semana y empezar a utilizar actividades que sean sanas y saludables y cambiar finalmente este uso de tiempo. Desde cuando antes que ellos usaban el tiempo libre más como para el consumo, ¿cierto? Ahora lo tienen que hacer con otro foco.
A lo largo de la presentación he ocupado bastante el término rutinas. Es por ello que se hace preciso tener que definirlo para que sepamos de qué es lo que estamos hablando, ¿ya? Cuando hablamos de rutina, hace referencia a un conjunto de actividades que son desarrolladas en un día, que se repiten continuamente o tienen un patrón común en un tiempo determinado, por ejemplo, en una semana, ¿ya? Estas rutinas incluyen actividades de autocuidado, como el bañarse, lavarse los dientes, lavarse las manos, cambiarse ropa, ¿ya? También las actividades de tiempo libre, el ocio, la productividad y el descanso. En relación a este tema, se destaca la necesidad de estructurarlas y graduarlas. ¿A qué nos referimos con el graduarlas? Aquí entra en un concepto que se lo recalcamos mucho a los usuarios y también ahora a ustedes, la familia, que es mantener rutinas equilibradas, ¿ya? Que tengan, nosotros como adultos ya nuestra principal ocupación es el trabajo, ¿cierto? Pero es importante también que no descuidemos nuestro descanso, que nos demos espacio para poder tener actividades de tiempo libre, de ocio, ¿cierto? De poder cumplir nuestros roles como padres, como amigos, como hermanos, como hijos. Es por eso que al hablar de equilibrado es que nos preocupemos de trabajar, ¿cierto? Seamos responsables, pero que también nos demos el espacio para tener otro tipo de actividades y que así esto se le va trabajando harto con los chicos para que así ellos también tengan una diversidad de actividades y no solo se queden en trabajar o solo se queden en hacer actividades de ocio y tiempo libre. No, ¿cierto? Siempre se trata de generar un equilibrio entre todas las actividades que se pueden ir realizando día a día. Ya, ahora para poder planificar nuestra rutina es importante que tengamos clarito cuáles son nuestros hábitos, ¿ya? Por ejemplo, la alimentación. ¿A qué hora yo me voy a alimentar? ¿A qué hora tomo el desayuno, ¿cierto? El almuerzo, las 11. También la higiene personal siempre tiene que estar considerada. ¿La voy a hacer al tiro al levantarme o después de tomar desayuno? ¿Ya? ¿A qué hora el descanso y el sueño? ¿A qué hora, por ejemplo, me voy a quedar dormido? ¿A qué hora me levanto? Ya que es importante siempre establecer esos horarios en nuestra rutina. También tenemos que tener claro cuáles son nuestros roles ocupacionales, por ejemplo, rol de trabajador, eso también nos va a marcar cierta estructura, ¿cierto? A tal hora entro a trabajar y entonces yo me tengo que levantar a cierta hora, tengo que preparar mi ropa, ¿cierto? Tengo que salir a tomar una locomoción para poder llegar a tiempo. Algo muy similar pasa si es que acaso el usuario es estudiante, ¿ya? O si es padre o pareja, también tiene que dedicarle espacio y tiempo en su rutina para poder cumplir con estos roles, ¿ya? Cada rol siempre va a traer consigo cierta responsabilidad, entonces por eso que es importante establecer estos roles y poder acomodar nuestro horario, ¿cierto? A este horario semanal, por así decirlo, también se tienen que incorporar actividades de ocio y tiempo libre, y estas ojalá que sean siempre el interés del usuario o de la propia persona y que se puedan incorporar a la planificación de la rutina semanal. Ya, por ejemplo, si mi familiar le gusta hacer deporte, al menos que en su semana un día haga deporte o 2 días haga deporte, pero lo importante es que no tan solo cumpla con sus hábitos y con sus roles, sino que también incorpore actividades de ocio y tiempo libre. Otro concepto que tenemos que tener claro qué significa son las actividades de ocio y tiempo libre. ¿Ya? Esto corresponde a un área de desempeño y está definido como aquel tiempo que se ocupa en actividades no obligatorias que son motivadas intrínsecamente y que no están relacionados con las actividades de autocuidado, las de trabajo o sueño. Estas actividades de ocio y tiempo libre tienen dos tipos de clasificaciones, ¿ya? Una son el tiempo libre de exploración, ¿ya? Que como su nombre lo indica, se realiza una exploración de intereses, habilidades, oportunidades y de actividades apropiadas de tiempo libre, ¿ya? Aquí es donde están como en la búsqueda de cómo quiero ocupar mi tiempo. Por ejemplo, yo nunca he pintado y quiero empezar a pintar, quiero empezar a leer un libro, ¿cierto? Quiero empezar a tallar madera o trabajar con lana. Esas son actividades de tiempo de exploración, ¿ya? Para ir definiendo y conociendo cuáles son mis habilidades. Por otro lado, tenemos también el tiempo libre dedicado a la participación, ¿ya? En el cual se incluye la planeación y la participación en las actividades apropiadas de tiempo libre, el mantenimiento del equilibrio entre estas actividades y las otras áreas de ocupación, ¿ya? La obtención, el uso y el mantenimiento del equipo y ayudas apropiadas para la ejecución de la misma. ¿Ya? Aquí es cuando ya el usuario tiene establecida cuáles son sus actividades de ocio y tiempo libre y las acomoda dentro de su rutina, ¿cierto? Para poder desarrollarlas y le dedica tiempo a ella. Por ejemplo, un usuario que
su actividad principal de tiempo libre es el hacer deporte, en su rutina tiene establecido un horario fijo ya para poder hacer deporte. Y a su vez también no descuida el trabajo, no descuida el sueño o las actividades de higiene. ¿Ya? Entonces, son estos dos tipos de actividades que tenemos. Algunos ejemplos de actividades de ocio y tiempo libre, aquí tenemos muchas, la verdad que hay muchas posibilidades, aquí las anotamos como las más comunes, ya, por ejemplo, practicar algún deporte, fútbol, el correr, el andar en bicicleta, ¿cierto? El gimnasio, también el leer, el escribir, el dibujar o pintar, bailar, escuchar música o elaborar música también, escribir canciones, ¿cierto? Tocar o aprender a tocar algún instrumento, realizar u organizar salidas, por ejemplo, ya sea solo, con amigos, con la familia, ¿cierto? Aunque sean por el día o por el fin de semana, ¿cierto? O preparar algunas vacaciones. También es parte de las actividades de ocio y tiempo libre. También las actividades de jardinería, carpintería o el mismo hecho de cocinar, de repente el cocinar, aprender cosas más de repostería o, o no sé, jugos, batidos, también es parte de actividades de ocio y tiempo libre, ya que hay un sinfín de posibilidades y la idea es que siempre se estén explorando, ¿cierto? Y que las vayan incorporando de una manera diversificada en la rutina, ¿cierto? Que no todas las semanas sea lo mismo y tampoco todos los días sea lo mismo. Ahora, ¿qué beneficios tiene una rutina estructurada? Bueno, los beneficios son muchos. Uno de ellos es promover y potenciar la motivación por desempeñarse libre de consumo, obtener satisfacción al ver logros, cumplo las obligaciones, estoy siendo responsable, ¿cierto? También ayuda a identificar los intereses, ¿cierto? Es importante porque se va haciendo la exploración y uno se va motivando por ir participando de distintas actividades. También potencia los sentimientos positivos que surgen del desempeño. Yo valgo, ¿cierto? Soy bueno para esto, tengo habilidades. Promueve conductas saludables que mejoran la calidad de vida. ¿Ya? También favorece la autonomía y la independencia. También promueve relaciones personales, amplía la red de apoyo, ¿cierto? Fomenta también un acercamiento a los entornos comunitarios, facilitando también así la inclusión social. Entonces los beneficios son variados y no van tan solo para el usuario, sino que también para su entorno. Ya para ir finalizando el taller del día de hoy, luego de haber visto, ¿cierto?, los factores de riesgo, cómo identificarlo, en qué consisten, también los factores protectores y algunas estrategias como para poder mantener una rutina equilibrada, ¿cierto? Se hacen recomendaciones a ustedes como familia para que conversen respecto a las situaciones que su familiar considera de riesgo y también validarla, ¿ya? En caso de que existan exposiciones continuas, importante informar al equipo terapéutico para que nosotros podamos intervenir con el usuario y buscar estrategias para disminuir estas situaciones o cómo las podemos ir solucionando. También es importante que se comprenda que si bien la adicción es a nivel personal, como familia debemos cooperar en la disminución de los factores de riesgo. Porque como les decía anteriormente, muchas veces los usuarios no le van a decir que están incómodos, que le están pasando cosas. Esto todo va a surgir después, ¿ya? O ellos no le van a querer decir o no lo van a querer asumir para no sentirse como una molestia o una carga o de que están echando a perder en la celebración, etcétera. Ya es importante que nosotros también como familia tomemos un rol activo dentro del proceso de tratamiento de nuestro familiar y seamos responsables también, así como le pedimos a ellos la responsabilidad de que mantengan la abstinencia, que se rehabiliten, que se recuperen, nosotros como familia tenemos que apoyarlo y la forma como más tajante, aparte de todo el apoyo, la contención que le dan, también es disminuir estos factores de riesgo. Ahora ya finalizando completamente este taller familiar, le damos las gracias por tomarse este tiempo para poder ver estos videos que de repente son un poquito largos, pero se nota que tienen toda la intención de seguir aprendiendo del proceso de tratamiento que están realizando sus familiares. Y eso es muy bueno para nosotros también saber que ustedes están así comprometidos, tanto como los usuarios, en este proceso de tratamiento. Ya agradecemos este tiempo, ¿cierto? Queda abierta la posibilidad para que nos hagan cualquier duda, consulta, comentario en el WhatsApp del grupo, ¿cierto? Que tenemos de las familias y también en los comentarios del video, como a ustedes les sea más cómodo, ¿ya? Muchas gracias nuevamente de parte del equipo por tomarse este tiempo y esperamos que tengan unas excelentes fiestas. Saludos y estamos viéndonos en el siguiente taller.